Ahí ya estamos grabando. ¿Me Aló, informan si se ve la pantalla? sí, Ya, qué bueno que se vea. Ya, entonces, como les venía diciendo, hoy día vamos a ver el desarrollo de estas preguntas que hicieron la semana pasada, que fueron 8. Vamos a revisar para que ustedes aprendan cómo realmente se desarrollaban. Y de esa forma ustedes podrán comprobar sus resultados, si ellos estuvieron buenos, en qué se equivocaron y así sacarán todas las dudas. La idea de la clase de hoy día es que empecemos con mi explicación primero. Voy a hacer la explicación. La idea es que todos mantengan los micrófonos apagados y después que yo termine la explicación de la pregunta, vamos a aclarar las dudas sobre esa pregunta. ¿Ya? En un principio, las primeras preguntas se van a dar cuenta de que son de analogía, o sea, no van a tener que sumar, restar, nada por el estilo, solamente van a tener que fijarse con la información que les dan, van a tener que responder. Siempre en matemática, por lo menos hay alguna pregunta que es de este estilo. Le dan información y usted tiene que sacar literalmente de lo que preguntan con la información que me dan. Y no van a tener que hacer ni un ejercicio matemático, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. También, si en esta prueba tuvieron 4 preguntas buenas, ya estarían en buenas condiciones, porque recuerden que con 5 preguntas ustedes ya pasan la prueba. Por lo tanto, con que hayan respondido 4 preguntas buenas, estaban en buenas condiciones para rendir la evaluación. ¿Ya? Así que vamos a empezar con el primer, vamos a empezar con la explicación del primer ejercicio, que era la pregunta número 1. En la pregunta número 1 me preguntaban estadísticas de matrimonio. En la siguiente tabla se presentan las edades de las personas que se casaron en Chile durante el año 2014, de acuerdo con los datos del Servicio del Registro Civil e Identidades. ¿Qué quiere decir acá? Que esta tabla me dan, por ejemplo, lo que sale acá arriba, que lo voy a marcar, todo lo que está acá arriba que dice edades, son los rangos etarios. ¿Por qué son rangos etarios? Porque empiezan en una edad y terminan en otra. Por ejemplo, la primera dice de 15 a 24 años, o sea, las personas que están entre 15 y 24 años. Y abajo me dan la clasificación de que si son hombres o mujeres. Por ejemplo, el primer número que voy a marcar con verde es 12.258. Esa es la cantidad de mujeres que se casó entre 15 y 24 años el año 2014. Eso es lo que me quiere decir esa información, ¿ya? Así que con esa información vamos a responder la pregunta. La pregunta dice lo siguiente: ¿cuántas mujeres se casaron entre los años 25 a 34 años? Entonces, ¿qué vamos a buscar primero? Primero vamos a buscar el rango etario, que es de 25 a 34. Y acá podemos fijarnos que está ese rango, de 25 a 34. Pero a mí no me están preguntando de todo, sino que me están preguntando por las mujeres. Por lo tanto, vamos a tomar en cuenta solamente el dato de mujeres, que es 31.309. Entonces, en nuestra alternativa, vamos a buscar ese dato y esa sería nuestra respuesta correcta, que en este caso es la alternativa C. ¿Por qué? Porque esa es la cantidad de mujeres que se casaron entre 25 y 34 años en el año 2014. Ahora, esa es la aplicación de nuestro primer ejercicio. Entonces, ahora ustedes, si tienen alguna duda, me lo comunican para
que quede más claro. Si alguien tiene alguna duda o si se entendió. Ya, qué bueno que se vaya entendiendo. Oye, ¿está ahí nuevo? Ya, entonces se va entendiendo. Esa sería la Esa sería la pregunta pregunta número 1. número uno. Número uno. Y si se fijan acá, no se sumó, ni se restó, ni se multiplicó, nada por el estilo. Solamente con la información se respondió directamente. Ahora vamos a dar la explicación de la pregunta número 2. En la pregunta número 2 me preguntan con la misma información que vimos en la anterior pregunta, pero en este caso me hacen otro tipo de pregunta que es la siguiente. Considerando la cantidad de matrimonios realizados en el año 2014, ¿qué se puede concluir? Y me dan unas distintas alternativas. Cuando me preguntan con ¿qué se puede concluir? Quiere decir que me están preguntando cuál de estas alternativas, la información que me dan, es correcta. Esa es la premisa que me quieren señalar. Vamos a ir analizándola una por una para ver cuál es la alternativa correcta. En la alternativa A, vamos a anotar acá, alternativa A, me dice, la mayoría de las mujeres se casa antes de los 25. Vamos a ver cuál es la cantidad de mujeres que se casa antes de los 25. Vendría siendo 12.258. ¿Qué quiere decir? Quiere comparar si ese número es mayor a toda la suma de las mujeres restantes, que son mayores de 25. Y si se fijan, si yo sumara toda esa cantidad de mujeres, va a ser mucho mayor el valor que 12.258. Por lo tanto, la primera alternativa es incorrecta. Entonces, la alternativa A es incorrecta. Vamos con la alternativa B. La alternativa B dice lo siguiente: la mayoría de los hombres se casa antes de los 25. Ahora la misma pregunta que hicimos recién, pero ahora con los hombres. Vamos a ver a los hombres. ¿Cuántos son antes de 25? Son 7.688. Y si se fijan, ese número va a ser mucho menor que la suma de todos los hombres mayores de 25 años. Por lo tanto, como es mayor, mayor va a ser la cantidad sobre 25, y acá me están preguntando por las personas que se casan, hombres que se casan antes de 25, en este caso es menor y no es mayor. Por lo tanto, la alternativa B es incorrecta. Vamos con la alternativa C. La alternativa C dice, se casaron más mujeres que hombres menores de 35 años. O sea que acá vamos a tener que analizar la cantidad de hombres y mujeres menores de 35 años. Vamos a borrar esto para no confundirnos. Entonces, vamos a analizar las mujeres menores de 35 y los hombres menores de 35. Y vamos a tener que ver cuál de estos es mayor. Vamos a empezar primero con las mujeres. Ya, entonces, las mujeres tenemos lo siguiente. Tendríamos que sumar 12.258 más
31.309. Y si yo sumo estos dos números con calculadora, me va a dar 43.567. Ese es en el caso de las mujeres. Ahora vamos a ir con los hombres. Los hombres serían 7.688 más 30.401. Y el total sería, si yo sumo estas dos cosas con calculadora, sería 38.089. Entonces, ¿cuál es mayor? Mayor son las mujeres. Y veamos lo que nos dicen en la alternativa C. ¿Se casaron más mujeres que hombres menores de 35 años? Y esa alternativa sí, porque el número de mujeres es mayor. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra C. Y por ende, como ya encontramos la alternativa correcta, la letra D, no sería necesario comprobarla, porque ya sabemos que nuestra alternativa C es la correcta. Y esa sería la explicación de nuestro ejercicio número 2. Ahora ustedes me dicen si tienen alguna duda. Recuerden que para las personas que están trabajando, que tienen problemas con el trabajo, esta clase va a ser grabada, ¿ya? Así que después pueden revisarla con tranquilidad. Recuerden que me pueden ir preguntando en el chat o a viva voz. Entonces hasta ahora se va entendiendo. Espero que así sea. ¿No hay ninguna duda? Ya, si no hay ninguna duda, vamos a ir con la pregunta número 3. Ya, la pregunta número 3 es una pregunta de desarrollo, o sea, acá no hay alternativas como tal. Por lo tanto, es primordial que si les llega a salir cualquier ejercicio de desarrollo, tengan que justificar su respuesta. O sea, que el número que les di como resultado no sea simple solamente colocar el número, sino que tiene que tener una respuesta completa. Y ahora les voy a enseñar cómo se hace. Acá me dan la misma información y me preguntan, ¿en qué rango etario se produce la mayor diferencia entre hombres y mujeres que se casaron el 2014? Escribe tu respuesta a continuación. Primero, palabras que podría confundir es rango etario, o sea, me están preguntando por las edades. ¿En qué edad se produce la mayor diferencia? Y la palabra diferencia significa que vamos a restar. Eso vamos a hacer. Vamos a restar los hombres con las mujeres, porque acá dice la diferencia entre hombres y mujeres. O sea, este número de este rango etario lo vamos a restar con este otro número. Después este número lo vamos a restar con este otro número. Esto también lo vamos a restar. Acá también nuevamente lo vamos a restar. Esto también lo vamos a restar. Y estos últimos dos también se van a restar. Y cuando yo ya tenga el resultado de todas esas restas, vamos a buscar al mayor, porque me están preguntando por la mayor diferencia. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el primero, que es el rango de 15 a 24 años. El rango de 15 a 24. Un consejo cuando tengan que restar en tabla. Siempre van a restar el número mayor y después le van a restar el menor. ¿Por qué? Porque de esta forma van a poder tener un resultado positivo, que esa es la idea.
siempre la idea de restar en números de tablas o cosas así, tienen que dar el resultado positivo. Por lo tanto, acá no sería hombres menos mujeres, sino que sería mujeres menos hombres. O sea, 12.258 menos 7.688. Y nosotros vamos a hacer esta resta y nos debería dar como resultado 4.570. Ahí estaría nuestro primer resultado. Lo vamos a marcar. Este es nuestro primer resultado. Y ese resultado correspondería a la diferencia del primer rango etario, que es de 15 a 24 años. Ahora vamos con el segundo rango etario, que es de 25 a 34 años. Y en este caso también sería mujeres menos hombres, porque las mujeres tienen la cantidad mayor, que sería 31.309 menos 30.401. Por lo tanto, esto lo vamos a restar con nuestra calculadora y nos debería dar como resultado 908. Ahí tengo el siguiente resultado, que corresponde a la diferencia del rango etario entre 25 y 34. Ahora vamos a ir con la siguiente, que es de 35 a 44. Y en este caso ya no vamos a poder restar mujeres menos hombres, porque las mujeres son menor cantidad. Por lo tanto, acá sería 13.763 menos 11.261. Vamos a hacer esta resta y nos debería dar como resultado 2.502. Y este sería el siguiente resultado, que corresponde al rango etario entre 35 y 44, que es 2.502. Ahora vamos a ir con el siguiente rango etario, que es de 45 a 54. Y acá nuevamente vamos a tener que restar hombres menos mujeres, o sea, 6.570 menos 6.124. Y vamos a hacer esta resta con nuestra calculadora y nos debería dar 446. Y este número corresponde al rango etario de 45 a 54. Luego, vamos a seguir con el que sigue, que es de 55 a 64. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a restar nuevamente hombres menos mujeres, o sea, 3.979 menos 2.879. Y vamos a realizar esta resta con nuestra calculadora y nos debería dar como resultado 1.100. Y este número corresponde al resultado de la diferencia del rango etario entre 55 y 64. Penúltimo, rango etario entre 65 y 74. Este rango etario, en este caso, vamos a restar hombres menos mujeres, o sea, 1.754 menos 865. Vamos a realizar esta resta con nuestra calculadora y nos debería dar 889. Y este número corresponde al resultado del rango etario entre 65 y 74 años.
Y por último, nos quedaría con el rango etario que se dice que es más de 75. Y las personas que se casaron, la diferencia es mujeres menos hombres. En este caso las mujeres son mayores, o sea, 172 menos 71. Y vamos a realizar esta resta con nuestra calculadora y nos debería dar 101, que es el resultado que corresponde a la diferencia de personas con más de 75 años. Y ahora yo ya saqué todos los números, todas las diferencias. ¿Y qué tenemos que buscar? Tenemos que buscar el número mayor. Y como tenemos que buscar nuestro número mayor, vamos a buscar cuál es la mayor diferencia. Y si se fijan, la mayor diferencia se encuentra acá, en 4.570, que es este resultado de acá. Es mayor que a todos los demás. ¿Y a qué rango etario corresponde? Corresponde al rango etario de 15 a 24 años. Recordar que si les preguntan una pregunta de desarrollo con esto, no es necesario, con todo esto, igual estaría malo. ¿Por qué? Porque la pregunta de desarrollo tiene que tener una respuesta. Que en este caso, ¿cuál sería? La mayor diferencia, podríamos poner, la mayor diferencia ocurre, y ahí colocamos la edad. Ocurre entre 15 a 24 años. Y esta ya sería una respuesta completa, con toda la información y con su respuesta. Y esta sería la explicación del ejercicio número 3. Si se fijan, con la misma información, respondimos la pregunta número 1, número 2 y número 3. La primera era directa, solamente buscar la información que me piden. La segunda ya teníamos que hacer un desarrollo, que en este caso era el de sumar. Y finalmente la que hicimos recién, que era restar. ¿Hay alguien que tenga alguna duda del ejercicio número 3? Y acá hay alguien que pregunta, ¿hay que hacer todo ese resultado si está a la vista el resultado? No es necesario. Yo lo hice para confirmarles, comprobarles que ese es el resultado. En una pregunta de desarrollo con que ustedes marquen, porque en este caso uno podría decir, bueno, a simple vista se ve que la mayor diferencia la encontramos entre 15 y 24. Si ustedes ya saben que esa es la mayor diferencia, hagan solamente esto. O sea, hagan solamente la diferencia que ustedes creen que es correspondiente y ya estaría correcto. Sí o sí, tiene que tener una respuesta escrita. El desarrollo no es necesario hacerlo completo. ¿Ya? No sé si se va entendiendo. En este caso lo hice paso a paso para que se dieran cuenta por qué los otros no eran la mayor diferencia. Ya que bueno que va quedando, se van aclarando las dudas. Entonces, vamos recuerden que cualquier pregunta la pueden escribir o en el chat o decir a viva voz cuando termine la explicación. Vamos a ir con la pregunta número 4 y acá es otro tipo de pregunta, no vamos a seguir utilizando la información que recién utilizamos. En esta pregunta, en la pregunta número 4, me dan otro tipo de información que dice lo siguiente. Lea el siguiente texto y luego responda.
Un panel solar es un dispositivo que capta la energía de los rayos del sol para transformarla en electricidad. Usualmente los paneles se componen de un controlador que envía la electricidad a una batería, la cual almacena la electricidad para hacer funcionar aparatos electrónicos de la casa con la carga de la batería. Y acá me sale un diagrama de cómo funcionan los paneles solares. Hasta ahora no me han dado nada de información para yo desarrollar un ejercicio, porque ni siquiera me han hecho la pregunta que me van a hacer. Y la pregunta viene a continuación. Dice, ¿cuál es el área total que ocupan 6 paneles solares de 1,3 metros de ancho y 2,4 metros de largo? Primero, cosas que tenemos que tomar en cuenta. Me están preguntando por el área total. ¿De cuánto? De 6 paneles. Y me dan las medidas, que las medidas vienen dadas acá, 1,3 de ancho y 2,4 de largo. Pero si se fijan, me dieron una imagen, entonces es mucho más entendible. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero tenemos que tener en cuenta que el área total, el área, va a ser igual a ancho por largo. Entonces, si yo veo ancho por largo, vamos a ver cuál vendría siendo mi ancho y mi largo. En este caso, el 2,4 vendría siendo el largo y el 1,3 vendría siendo mi ancho. Y con estos datos, nosotros podemos decir que sería ancho 1,3 por 2,4. Y vamos a desarrollar esta multiplicación. ¿Cuánto me da esa área? Si yo multiplicara con calculadora, me debería dar de 3,12 metros cuadrados. Y esa sería el área del panel. Entonces, muchos que pudieron haber hecho, muchos podrían haber dicho, la alternativa correcta es la letra A. Pero si nos fijamos, eso es solamente de un solo panel. ¿Y de cuántos paneles me preguntan? Me preguntan de 6 paneles. Entonces, cuando a mí me preguntan de 6, si yo tengo el de 1, para sacar el área total, que vendría siendo el área, pero de los 6 paneles, el área, pero vamos a poner de los 6, sería el número, o sea, de un solo panel, de 3,12, por la cantidad de paneles que me preguntan. ¿Cuántos paneles me preguntan? Me preguntan 6 paneles. Por lo tanto, voy a tener que multiplicarlo por 6. Y si yo hago esta área con calculadora, me daría 3,12 por 6, me da como resultado 18,72 metros cuadrados. Por lo tanto, la alternativa correcta no es la letra A. ¿Por qué? Porque es de un solo panel. La alternativa correcta es la letra C, que es 18,72 metros cuadrados. Y acá estoy viendo algunas cosas que normalmente uno se puede equivocar, que es como, acá hay una persona que también me puso la letra A y después dice, no leí bien la pregunta. Por eso hay que tener mucha tranquilidad para leer, porque en estas cosas a uno, la idea de las pruebas de matemática es que las personas se equivoquen. Y una forma de equivocarse es como esto, que si hubieran sacado el área de una sola, hubieran puesto la alternativa B. Y es por el simple hecho de no leer bien lo que me están preguntando. ¿Ya? Pero qué bueno que se vaya entendiendo. ¿Hay alguien que tenga alguna duda de esta pregunta?
Qué bueno que se vaya entendiendo. Entonces, ahora vamos a ir con la explicación de la pregunta número 5. La pregunta número 5 me pregunta lo siguiente. ¿Cuál es el valor de la siguiente función cuando x es igual a 36? Y me dan mi función, que es esta que está a continuación. ¿Qué vamos a hacer con esta función? Que a donde me salga x, o sea, ahí vamos a colocar 36. ¿Por qué? Porque me dicen que x vale 36. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reemplazarlo. Y me quedaría f de x, o sea, de 36, va a ser igual a raíz cuadrada de 36. Y vamos a tener una raíz cuadrada. Por lo tanto, vamos a tener que desarrollar esta raíz. Y si yo desarrollo esta raíz, sería raíz de 36. Vamos a hacerlo con calculadora y me debería dar como resultado 6. Por lo tanto, mi respuesta correcta es la alternativa A. Muy bien, las personas que ya pusieron su alternativa A como correcta. ¿Hay alguna duda con esta pregunta? Esta pregunta era como más simple. Qué bueno que vayan respondiendo. Estoy leyendo el chat también. Ahora vamos a ir con la pregunta número 6. Si se fijan en la pregunta número 6, nuevamente me dan información. ¿Qué información me dan? Dice lo siguiente. Chile se encuentra en un plan de aumentar su matriz energética con PES. ¿Qué son las PES? Son plantas eléctricas solares, para generar electricidad. El siguiente recuadro muestra la cantidad de PES, o sea, de plantas eléctricas solares, que existen hasta el año 2021 por cada región del país, independientemente si son plantas de generación grande o pequeñas, y la potencia eléctrica que genera en total por región. Ejemplo, vamos a ver el primer reglón, que es Norte Grande. Por ejemplo, acá en el Norte Grande me dice que está la región de Arica y Parinacota. Después me dice 2. ¿Qué son esos 2? Son la cantidad de plantas eléctricas. ¿Y qué es 9? El 9 es la potencia que generan esas dos plantas eléctricas. O sea, estas dos plantas eléctricas generan 9 megawatts al año. ¿Ya? Para que lo tengan en consideración, que eso es lo que me están dando en la tabla. Y con esta información me preguntan lo siguiente. ¿Cuál es la región con la mayor cantidad de plantas eléctricas solares en Chile? O sea, vamos a ver solamente la información de las plantas eléctricas solares en Chile. ¿Y cuál es la más grande? La más grande, si se dan cuenta, el número mayor es el 73. Y el 73 corresponde a la región metropolitana. Por lo tanto, nuestra alternativa correcta vendría siendo la alternativa C con la región metropolitana. Y acá nuevamente tenemos una pregunta sin desarrollo, o sea, ustedes con colocar la respuesta C ya estaría correcta. No es necesario justificar su desarrollo, ya que están sacando la información directamente de la tabla que me están dando en la pregunta. Y esa sería la explicación de la pregunta número 6. Para los que tengan alguna duda, muy bien, las personas que me respondieron en el chat pueden
ir preguntando. Esa sería la pregunta número 6. Muy bien los del chat, está muy bien la respuesta. Ahora vamos a ir con la penúltima pregunta, que es la pregunta número 7. Ya, vamos a empezar la explicación de la pregunta número 7. En la pregunta número 7 vamos a utilizar la misma información de la cantidad de plantas eléctricas solares, con la diferencia que acá me van a hacer otra pregunta muy distinta a la anterior. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué se puede afirmar? ¿Qué se puede afirmar de la producción de energía eléctrica solar en las regiones de Chile, considerando la información de la tabla? Acá me dicen, ¿qué se puede afirmar? O sea, ¿cuál de estas alternativas es la correcta? Eso es lo que me están preguntando. ¿Cuál de estas alternativas es la correcta? Por lo tanto, vamos a ir comprobando una por una hasta encontrar la respuesta correcta. Ustedes pueden empezar por la letra que ustedes crean que sea más conveniente. Ya, vamos a comenzar por la letra A. En la letra A, la primera afirmación que me dicen es la siguiente: la región de Antofagasta genera más potencia eléctrica que la región metropolitana de Santiago y la región de Atacama. O sea, vamos a comparar. La región de Antofagasta y vamos a ver la genera más potencia eléctrica. O sea, vamos a tomar en cuenta esta parte de la tabla. Y vamos a ver. Primero vamos a marcar Antofagasta y lo vamos a comparar con la región metropolitana y la región de Atacama. Entonces, ¿qué me están preguntando? Me están diciendo que si la región de Antofagasta genera más potencia eléctrica que la región de Atacama y Metropolitana juntas. Si me pregunta que están juntas, significa que esto lo voy a tener que sumar. Y si yo lo sumo con mi calculadora, me daría 2121 más 512. Y me daría 2633. Este número es mayor a la Antofagasta, y acá me están diciendo que la región de Antofagasta genera más potencia eléctrica, y si se fijan, no genera más potencia eléctrica, genera menos potencia eléctrica. Por lo tanto, la alternativa A es incorrecta. Entonces ahí ya eliminamos una alternativa. Ahora vamos con la alternativa B. La alternativa B dice lo siguiente: la región de Valparaíso genera el doble de potencia eléctrica que la región del Biobío. O sea, vamos a comparar Valparaíso, que es 300, y lo vamos a comparar con la región del Biobío, que es 62. Y me están diciendo que la región del Biobío es el doble que genera la de Valparaíso. Entonces la de Biobío la vamos a multiplicar por 2. Y si nosotros esto lo multiplicamos por 2, nos debería dar 124. Y en la pregunta me dicen, la región de Valparaíso genera el doble de potencia eléctrica que la región del Biobío. Y si se fijan,
124 no es lo mismo que 300. Por lo tanto, la alternativa B es incorrecta. Ahí ya eliminamos la alternativa B. Ahora vamos con la alternativa C. La alternativa C dice lo siguiente. La región metropolitana genera la mitad de la potencia eléctrica que la que genera la región de Antofagasta. O sea, vamos a comparar la región metropolitana con Antofagasta. Y me dicen que la región de Antofagasta genera la mitad. Por lo tanto, Antofagasta lo vamos a tener que dividir en 2. Y si nosotros lo dividimos en 2, 2536 dividido en 2, me va a dar como resultado 1268. Y ese 1268 no es lo mismo que 512. Por lo tanto, la alternativa C es incorrecta. Y por ende, la alternativa D es la correcta. Pero veamos por qué es correcta la alternativa B. Si nos fijamos en la alternativa B, me preguntan lo siguiente. La región de Arica y Parinacota, vamos a ver Arica y Parinacota, o sea, 9. Tarapacá, 441. Y Biobío juntas, Biobío es 62. Generan la misma potencia eléctrica que la región metropolitana. O sea, que Arica y Parinacota voy a tener que sumarle Tarapacá y después voy a tener que sumar lo que genera la región del Biobío. Y lo vamos a sumar. ¿Por qué? Porque estamos hablando que estas tres regiones van a ir juntas. Entonces sería 9 más 441 más 62. Y si yo hago esa suma con mi calculadora, me da 512. Y si se fijan, me preguntan, ¿genera la misma potencia? ¿Generan la misma potencia? Sí, sí la generan porque es igual. Por lo tanto, por eso la alternativa C es, perdón, la alternativa D es la correcta. De la pregunta número 7, su alternativa correcta sería la alternativa C. Esta pregunta también no era necesario hacer todo el desarrollo. Con que ustedes se hubieran dado cuenta que la alternativa correcta era la C, estaba correcto. Para que lo tengan en consideración que no siempre es necesario hacer todo el desarrollo. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda? Muy bien, la persona del chat está respondiendo bien hasta ahora. Vamos súper bien. Porque ahora nos quedaría solamente la última pregunta. Me gustaría saber, de todos los que están presentes acá, ¿quién se acordó que esta pregunta que era de los pájaros enojados la habíamos visto la clase anterior? ¿Hay alguien que se pudo dar cuenta que era la misma pregunta de la clase anterior? Sí, señorita, una pregunta de la clase. Ya. Esta pregunta la vimos en la clase anterior a la prueba y la voy a volver a desarrollar. Esta pregunta es muy importante que puedan entenderla, ya que es una pregunta que se hizo el semestre pasado. Es idéntica. Es la misma pregunta que se hizo en una prueba anterior. Por lo tanto, a mí me interesa mucho que sepan desarrollarla. Por lo tanto, ahora la voy a volver a desarrollar para que se den cuenta cómo era el desarrollo de esta pregunta y podamos todos entender que eso es lo primordial de esta clase. Entonces ahora vamos a comenzar con la explicación y después vamos a ir aclarando las dudas. La pregunta número 8 dice así. Angry Bird pájaros
enojados. Es un juego de video creado en 2009 en Finlandia, que hizo furor porque fue uno de los primeros juegos que podía jugarse en teléfonos inteligentes. Por lo tanto, no se presionaban botones, sino que solo había que tocar la pantalla deslizando el dedo, lo que impulsaba a los niños y adultos a utilizar las nuevas tecnologías táctiles en celulares. El juego consiste en lanzar a un pajarito redondo llamado rojo desde una onda o catapulta con un movimiento parabólico para derribar una torre o estructura inestable donde se sitúan unos cerdos redondos que se les llamaba verdes contra los que se combaten. Hasta ahora no me han dicho ninguna respuesta, ninguna pregunta, nada. Esta información solamente es información para entender el ejercicio, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Aquí, de ahora en adelante, recién me dan información que yo voy a utilizar para desarrollar el ejercicio. Un programador del juego desarrolla la siguiente función para describir la trayectoria de un lanzamiento, que es I es igual a menos 3 partido en 50, x al cuadrado, más 6 partido en 5, x. Donde x es la diferencia en el eje horizontal e y la diferencia en el eje vertical. Y me dan la gráfica, me informan cómo funciona la fórmula, que esta es la fórmula que me dieron al principio, y me dicen que este cerdito se encuentra en el 16, signo de interrogación. Entonces, me preguntan, si el cerdo se encuentra en la distancia horizontal x es igual a 16, ¿a qué altura debe posicionarse el cerdo para que reciba el impacto? Si se fijan, la altura vendría siendo mi letra I. Por lo tanto, para desarrollar este ejercicio necesitamos utilizar la fórmula, que la voy a anotar a continuación. La voy a hacer acá aparte para que se entienda mejor. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Sería I es igual a menos 3 partido en 50 x al cuadrado más 6 partido en 5 x. Y me dicen que x es igual a 16. O sea que cada vez que salga x, por ejemplo, acá sale x y acá sale x, en vez de colocar la letra, vamos a colocar su valor que es 16. Y lo primero que tenemos que hacer es reemplazar. O sea, vamos a reemplazar como primer paso. Y me quedaría de esta forma. Y es igual a menos 3 partido en 50 por x al cuadrado, o sea, por 16 al cuadrado, más 6 partido en 5 por x, o sea, por 16. Y ahí estaría el primer paso, que es reemplazar. Ahora que ya reemplazamos, ¿qué es lo que tenemos que desarrollar? Lo primero que vamos a desarrollar va a ser la potencia. La potencia es lo primero que vamos a desarrollar. Y recuerden que pueden usar calculadora. Por lo tanto, me quedaría de la siguiente manera. Y es igual a menos 3 partido en 50 por 16 elevado al cuadrado. Si su calculadora no desarrolla la potencia, se puede hacer de la siguiente manera. 16 elevado al cuadrado es lo mismo que decir 16 por 16. Y eso ya lo podemos desarrollar con nuestra calculadora, que nos daría como resultado 256.
Entonces, si su calculadora no sabe cómo desarrollar la potencia, ustedes pueden repetir el mismo número 2 veces, porque eso es lo que me hablaba la potencia cuando lo vimos en clase. Por lo tanto, acá en vez de colocar 16 elevado al cuadrado, sería 256, que es su resultado. Más todo lo demás queda totalmente igual. Ya desarrollamos la potencia. Ahora, ¿qué tenemos que desarrollar? Tenemos que desarrollar las multiplicaciones. O sea, esta multiplicación de acá y esta multiplicación de acá. Vamos a empezar con la primera. La primera es menos 3 por 256. Entonces, con nuestra calculadora vamos a multiplicar y me debería dar menos 768 dividido en 50, más la multiplicación de 6 por 16, que me daría 96, partido en 5. Y aquí ya hemos desarrollado las multiplicaciones. Para muchos, yo sé que es complicado trabajar con fracciones. Como es complicado trabajar con fracciones, yo le voy a enseñar una forma para no hacerlo. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, en el primer lugar tengo el número menos 768 partido en 50. Esto es lo mismo que decir menos 768 dividido en 50. Por lo tanto, acá nosotros tendríamos que desarrollar esta división. Y ahí es más fácil desarrollarlo porque nos daría un número y eliminaríamos la fracción. Entonces, con nuestra calculadora haríamos menos 768 dividido en 50. Si yo desarrollo eso con calculadora, me debería dar y es igual a menos 15,36. Por lo tanto, ese resultado va a ser el que vamos a colocar en la fracción. En vez de la fracción vamos a colocar el decimal. Más, y después tengo 96 partido en 50. O sea que esto es lo mismo que decir 96 dividido en 50. Y si nosotros desarrollamos esto con la calculadora, 96 dividido en 50, me debería dar como resultado 1,92. Por lo tanto, acá sería el resultado, en vez de la fracción, vamos a colocar 1,92. Y creo que me equivoqué en algún lugar porque no me está dando el mismo resultado. A ver, déjenme confirmar. 6 por 16. 768 dividido en 50. 96 dividido en 5. Ahí creo que me equivoqué. Sí, 96 dividido en 5. Ya, acá fue donde me equivoqué. Entonces, para no confundirlo, lo voy a hacer de nuevo. La siguiente fracción es 96 dividido en 50. Y es ahí donde yo me equivoqué porque puse un 50. Y era un 5. Ah, ¿por qué 50? Ya voy entendiendo por qué 50.
porque me equivoqué. Era por lo que decía yo que me había equivocado, que lo iba a hacer de nuevo. Entonces sería, ¿no es cierto que nosotros hicimos 6 por 16, que nos dio 96? Y por lo tanto, ahora tendríamos que ese 96 dividirlo en 5. Por lo tanto, 96 dividido en 5 me va a dar como resultado 19,2. Y este resultado de 19,2, o sea, en vez de colocar la fracción 96 dividido en 5, vamos a colocar 19,2, porque ese es el resultado de la división. Y después que yo haya terminado el traspaso de fracción a división, yo ya puedo simplemente anotar lo último, que es menos 15,36 más 19,2, si lo hacemos con nuestra calculadora, nos va a dar como resultado 3,84. Y este sería el resultado de la altura a la que tiene que posicionarse. Entonces, nosotros vamos a buscar en nuestras alternativas la respuesta correcta, que era la letra B. La alternativa B era la respuesta correcta. ¿Ya? En el caso de la prueba, fue una pregunta de desarrollo, esta pregunta. Por lo tanto, si es de desarrollo, nosotros tendríamos que haber colocado, debe posicionarse a una altura de 3,84. Y con colocar simplemente esa respuesta ya estaría completa y estaría correcta. ¿Ya? Y esa sería la explicación del ejercicio número 8. Les recomiendo este ejercicio volver a desarrollarlo, pero que lo desarrollen ustedes con su lápiz, en general los 8 ejercicios. Vuelvan a hacerlo. De esa forma van a entender mucho mejor cómo es el desarrollo de la prueba que hicieron la semana pasada. Y como les digo, solamente son 5 preguntas, nada más que 5 preguntas.